Bienvenidos nuevamente a este taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía, la escuela y sus retos. Este es ya nuestro octavo programa y quiero empezar, incluso sin saludar a Ernesto, invocando a Unamuno en un texto de 1898 que se llama El diamante de Villasola. Dice pues Unamuno: el maestro de Villasola era perspicaz y entusiasta como pocos por su arte. Así es que tan luego como entrevió en el muchacho una inteligencia compacta y clara, sintió el gozo de un joyero a quien se le viene a las manos hermoso diamante en bruto. Aquel sí que era ejemplar para sus ensayos y para poner a prueba su destreza. Hermoso conejillo de indias para experiencias pedagógicas. Excelente materia pedagogizable en que ensayar nuevos métodos inanimabili, porque la honda convicción del maestro de Villasola, aun cuando no llegara a formulársela, era que los muchachos son medios para hacer pedagogía como para hacer patología a los enfermos. La ciencia por la ciencia era su divisa expresa y la tácita, la debajo de la fórmula, esta otra, la ciencia para mi solaz y propio progreso. Ernesto, ahora sí, hola. Ya te imaginarás por dónde va la pregunta de hoy, ¿cierto? Pues en realidad no alcanzo a imaginarme, porque estaba aquí en introspección de cómo es que funciona esa conexión. Hoy por la mañana me levanté con la obsesión de que tenía que volver a empaparme del mito de Sísifo y Galatea. Y es eso, es esto, que por otra parte esa cita de Unamuno, que no la conocía, pero a Unamuno sí, de mis tiempos de adolescencia. Yo a Unamuno como pedagogo, ya en mi condición de pedagogo, a Unamuno pocas o ningunas veces lo he tenido que visitar, pero es un pensador de mucha trascendencia todavía hoy. Bueno, entonces la pregunta que tengo para hoy es la siguiente, ¿cierto? ¿Qué le puede decir la pedagogía al maestro que se encuentra en el aula con un alumno brillante? Valga la expresión, con un alumno fuera de serie. Porque yo creo que es un reto tan grande y probablemente más como cuando un maestro se encuentra con un alumno probablemente rezagado en alguna cosa concreta, pero encontrarse con un alumno fuera de serie pues es una experiencia que atraviesa, que parte en dos al maestro y que yo creo que la pedagogía tendría algo que decir al respecto. Sí, es una pregunta que lamentablemente no nos hacemos con frecuencia, ni en la época de nuestra respectiva formación profesional, ni en el desempeño efectivo de cada día de la enseñanza. No nos hacemos la pregunta, pero todos vamos desarrollando en la práctica respuestas y respuestas incluso muy sólidas y muy coherentes. Ahora, de todas maneras, antes de especular qué tipo de respuestas podría uno adoptar como hipótesis iniciales, tengo que aclarar que la pregunta hay que condicionarla, porque un alumno fuera de serie, ¿de qué serie? ¿De qué serie me estás hablando? Que eso es muy interesante del relato de Unamuno. Ahorita para el final del programa tengo reservado cómo es que termina ese texto, porque allá es donde finalmente llega el relato de Unamuno, ¿cierto? Que voy a arruinar un poco la sorpresa, pero finalmente el maestro se da cuenta que sacar ese diamante en bruto de la serie de esas otras formas del carbón que están destinadas a quemarse y a producir calor, pues a lo mejor era una postura un poco ingenua del maestro, ¿cierto? Ingenua cuando no dañada, no dañina psicológicamente. Pero, digamos, el asunto de definir cuál es la serie que el maestro espera que le caiga en suerte, ese sí es una pregunta muy fundamental.
nosotros en la pedagogía libertaria, pero sobre todo en la prehistoria de la pedagogía libertaria, en el proyecto Lourdes y en la pedagogía del sujeto, dedicamos largos esfuerzos con algunos resultados interesantes a la pregunta: ¿cuál es la imagen ideal que cada maestro tiene al empezar su ejercicio? Imagen ideal voy a corregir, la imagen de su ideal de alumno. Y esa, digamos, ahí en ese sentido, habría que plantear, bueno, ¿y qué le pasa a usted si encuentra un chico, un alumno, fuera de serie en su ideal de alumno, en el ideal que usted quisiera, vamos a decir, tallar o labrar en su ejercicio profesional? Y entonces ya sí entro a una, digamos, un poco a una reflexión muy personal, pero que la he hecho pública a lo largo de mi carrera. No es una casualidad que los alumnos que a mí personalmente se me enredaron siempre más eran los alumnos más pasivos y más juiciositos, o sea, que estaban siempre en la regla. Y en cambio, los alumnos que más brillo me dieron y sobre todo más satisfacción pedagógica me dieron eran y fueron los estudiantes más desafiantes en un buen sentido, en el sentido de que no se quedaron nunca ni con mi instrucción, ni con mis reglas, menos aún con mi palabra. Siempre reciben, bueno, no sé si siempre, pero los alumnos más rebeldes, esa es la palabra que siempre usé. Para mí, el ideal de maestro, el ideal de alumno es el alumno innato, de rebeldía innata, que no hay con qué detenerlo. Y siempre dije, yo prefiero tratar de atajar que no empujar el alma de los muchachos. Bueno, hay que también tener ahí en cuenta que mi experiencia directa de aula siempre estuvo centrada en la edad adolescente, incluso en la edad preadolescente, que entonces era séptimo y octavo, y la edad adolescente empezaba ya prácticamente en décimo. Entonces, cada maestro sí tendría que detenerse y tratar de leerse a sí mismo en cuáles son los caracteres de sus niños y de sus adolescentes que lo mueven a sí mismo, al maestro, a sacar lo mejor, lo más creativo y lo más exigente intelectual y éticamente que uno como maestro tiene en su estructura de personalidades. Hace 8 días decíamos, el método es un asunto de personalidad. Esa es una de las primeras preguntas que todo maestro debería hacerse con juicio, pero no para resolverla de una vez y para siempre, porque a lo largo del camino de la práctica y el desarrollo personal como maestro, esas primeras inclinaciones básicas que no les recomiendo que no pretendan derivarlas, las inclinaciones básicas del maestro no se pretendan derivar de una teoría, que la teoría de la psicología evolutiva, que la teoría de la psicología social, lo que usted quiera, no, esas vienen de adentro, de la experiencia y de los sueños que el maestro tiene a la hora de empezar. Y dije y de los sueños que el maestro tiene o que no tiene, que eso es un problema grave también, ¿no? De los sueños de una humanidad mejor
una humanidad, no un niño ni un alumno, sino una condición humana mejorada en adelante. Creo yo que una de las tendencias más comunes cuando el maestro se encuentra con un alumno que supera sus expectativas es a asumir una postura muy insidiosa que de alguna forma deforma ese potencial, deforma el ideal probablemente que en el fuero de ese muchacho se cultiva la semilla, ¿cierto? Sí, es que creo que esa es la palabra, o sea, ese es uno de los riesgos. El maestro cuando se encuentra un muchacho brillante a veces tiende a asumir una postura muy insidiosa. Creo que es como una de los riesgos más latentes ahí. No sé a qué te refieras cuando insistes en la idea de la insidia, de la insidiosa. No sé si lo que pretendes es, si te refieres es a una actuación muy incisiva, o sea, que incide en el curso del desarrollo del chico. Pero en cualquier caso, sea insidiosa o sea incisiva, yo sí tengo conciencia y tengo documentación de cómo ciertas personalidades de los maestros tendencialmente narcisísticas. Y eso es mucho más frecuente de lo que la gente cree. La gente cree que el narcisismo es una perversión. No, es una condición básica del ser humano. Pero, y es, digamos, casi que es un elemento muy positivo cuando uno como maestro hace conciencia de sus aspiraciones narcisísticas, porque no es que el narcisismo no consiste en que uno se enamore de sí, sino que uno se enamora del ideal de sí, que eso es otra historia. Ese es, digamos, el narcisismo sano. El narcisismo patológico es otra historia. Pues es lo que la gente ordinariamente descalifica como, no, es que ese es un narcisista, prendado de su figura actual. Pero volviendo al tema, entonces, ¿qué ocurre? Digamos, es frecuente encontrar maestros, en el gremio de los maestros, encontrar personalidades más propicias hacia el cultivo de altos ideales y en ese sentido narcisísticas, pero en un sentido sano. Pero cuando eso no se da, los maestros patológicamente narcisistas suelen ser maestros sumamente poderosos. Y en esos casos sí es peligroso, muy peligroso, la insidia y la incisividad de esos maestros que son potentes, son poderosos, ejercen efectivamente atracciones más allá de lo que debería ser sobre sus adolescentes, sobre sus alumnitos, ya sean infantes, preadolescentes o adolescentes. Bueno, y desde un punto de vista... Pero déjame también, porque quiero que el público no se lleve una imagen fatalista de, ay, entonces yo cómo voy a protegerme. No, en general, todas las, llamémoslo así, las lacras o las perversiones o los riesgos de las personalidades individuales de los maestros están asordinadas, están, ¿cómo se dice?, amortiguadas dentro de una zona de seguridad por la existencia de la comunidad profesional de los maestros. Eso es otro principio que quizás alguna vez salga aquí a colación, pero nadie es buen maestro por sí solo. No existe el buen maestro en el contexto de un equipo docente adocenado o malo, pero tampoco existe el mal maestro o el maestro perverso
Todos tenemos alguna perversión, pero las perversiones individuales de nosotros los maestros, cuando estamos trabajando en un equipo docente, en una comunidad profesional de alta competencia y alta calidad, que se gobierna a sí misma bajo los principios que declaran el proyecto educativo institucional y en el currículo que emprenden. Esa es una comunidad que le ofrece seguridad a los propios maestros respecto de sus inevitables tendencias de personalidad. En primer lugar, protección al maestro individual. En segundo lugar, protección al conjunto de los grupos escolares. Y en tercer lugar, seguridad total a los padres de familia. Eso de alguna forma empata con lo último que quisiera comentar, ¿cierto? Porque hasta ahora ha esgrimido argumentos que apuntan hacia las condiciones y hacia los retos psicológicos que, por supuesto, tienen que ver con la pedagogía a la hora de enfrentarse a ese alumno brillante. Pero entonces algunas ideas desde el punto de vista didáctico, porque ahí yo creo que también ocurren muchas cosas, porque entonces existe la tendencia, venga, le pongo un trabajo diferente a este que puede más, o en fin, hay muchas cosas que también ocurren desde la intuición, porque insisto, hay mucha literatura, como se dice, para atender los rezagos, pero poco se habla qué hacemos con el que está probable, pues con el que se siente que tiene unas potencias adicionales. Bien, yo no había caído en cuenta nunca de eso. Hay mucha literatura, montones, no siempre de buena calidad, respecto de qué hacer y cómo acompañar a los chicos que estructural o transitoriamente se muestran rezagados en aula. Y en cambio muy poca, ¿qué hace usted con un alumno que no se le somete a sus límites? Así de simple. En mi caso, pues, ¿qué hace uno con un alumno? Yo siempre digo, rebelde en esencia, químicamente puro rebelde. ¿Qué hace uno con un alumno que es el ideal, el que yo mismo busco? Y lo único que tanto para el caso de los chicos más docilitos, que son los que a mí me cuestan más dificultad, como para los rebeldes, y en general puedo decir, tanto para los brillantes o los fuera de serie, como para los rezagos, hay dos cosas que por mi experiencia aquí puedo decir, no las he dicho nunca así, pero pues las puedo decir. Lo primero es que esos alumnos, que cada quien conoce y reconoce y califica como fuera de serie en la serie de su ideal de alumno, ¿sí? Esos alumnos son los que te fuerzan a ti a elevar tu estándar. No es, en ese sentido coincido, no es elevándole a él individualmente o a ella individualmente el estándar, sino elevar tu estándar como maestro. Y tu estándar como maestro, nosotros lo definimos muy temprano en el proyecto Lourdes, el maestro que reduce la exigencia a sus alumnos es un traidor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que elevar la exigencia, pero no la exigencia del individuo o de los individuos, porque frecuentemente uno tiene 3 o 4 muy fuertes, muy buenos, ¿cierto? Elevar las exigencias a esos individuos, sino elevar las exigencias al grupo al cual pertenecen. Y por la misma razón es el tratamiento idóneo para los rezagados. Entonces, eso sí es un principio didáctico que Macarenko nos enseñó, pero que nosotros aquí en los 25 años de pedagogía libertaria hemos
perfilado y probado operativamente. Un principio didáctico es que el maestro nunca, óigase bien, nunca incide en la formación del carácter, no tiene acceso a la formación del carácter del sujeto. Lo único que tiene es acceso a la formación del estándar ético e intelectual del grupo al que pertenece. Y entonces su trabajo para el correcto tratamiento de los buenos y de los rezagados, lo que usted tiene que hacer es elevar la tensión de su aula de manera que los rezagados, los aventajados, no quieran perderse esa clase y los rezagados encuentren en la electricidad que la vanguardia le pone al ambiente, encuentren motivos para ellos también moverse más rápido. Bueno, para terminar, Ernesto, te quiero leer cómo es que termina la narración de Unamuno. Cuando el maestro de Villasola supo el fin de su diamante, se propuso esta ardua cuestión: ¿la pedagogía es ciencia pura o de aplicación? Mas lo que no se le ha ocurrido al joyero de Villasola es que sea más hacedor sacar luz del calor potencial almacenado en los negros carbones que arrancar calor vivífico de la luz meramente reflejada y de préstamo del diamante. Sí, no queda sino aplaudir, es una hermosura de lección. Ese puede ser un hermoso principio didáctico, en general, no para estos o aquellos, sino en general. Bien, una vez más agradecemos a Cocultura, empresa solidaria que sustenta este programa y todo lo que estamos haciendo en el Instituto Superior de Pedagogía. Además, celebramos la participación activa de los oyentes que nos han acompañado en las ya 8 conversaciones, preguntas que hemos tenido hasta ahora. Y me alegra que el espacio va creciendo. Esta semana se nos han sumado Sara Herrera, Ana María Restrepo, Esteban Gañán, Samuel Pinto y otros que quisiera mencionar, pero YouTube no me permite pues ver el nombre de todos los suscriptores. Y para despedirnos, pues acuérdense que también estamos disponibles en Spotify, ya estamos desarrollando también la red de Patreon que algún alcance está logrando. Déjenos sus comentarios, son muy importantes, de ahí vamos sacando preguntas. Por ejemplo, desde ya les cuento que para el 10º programa estamos preparando una entrega especial basada en lo que ustedes nos han ido devolviendo de los programas. Hasta ahora, pues no es un secreto, lo pueden ver ahí en las estadísticas. El programa que más alcance ha tenido fue el que hicimos sobre la música, y entonces sobre eso estamos preparando un especial para el 10º programa que ya se aproxima. Esto fue el taller y los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.